Bien, la experiencia nos muestra que cuando nosotros desplazamos un cuerpo sobre una superficie, en el plano de contacto de ambos cuerpos, se surge una fuerza de resistencia. Cuando tenemos dos cuerpos que están en contacto, ¿no? Dos cuerpos en contacto, entre la superficie donde están en contacto surge una fuerza de resistencia al desplazamiento, a su movimiento. Esa fuerza se llama fuerza de rozamiento, de deslizamiento, ¿no? Y simplemente lo conocemos como fuerza de rozamiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal, a la fuerza de reacción normal. Muy bien. Por ejemplo, acá en esta aplicación nos dice que si esta fuerza de rozamiento es la quinta parte de F, la fuerza de rozamiento es la quinta parte de esta fuerza aplicada, nos pide determinar la aceleración. Y acá nos dan dos valores para el mu, 0,1 y 0,2. Cuando tenemos dos valores, estos dos valores, inmediatamente nosotros tenemos que identificar si se trata de rozamiento cinético o rozamiento estático. Siempre el rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. El rozamiento estático se da cuando el cuerpo se encuentra en reposo. O sea, actúa la fuerza pero no logra mover el cuerpo. Igualmente acá en las fuerzas de contacto las moléculas de los cuerpos se van a desacomodar, pero no va a haber deslizamiento. Entonces acá por esa razón es que la fuerza estática es superior a la fuerza, perdón, el coeficiente de rozamiento estático es superior al coeficiente de rozamiento cinético. En este caso, como esta fuerza produce aceleración, significa que este cuerpo de masa m se va a mover, ¿no? Se va a desplazar hacia la derecha. Entonces estamos hablando de rozamiento cinético. Y el cinético debe ser el menor de los dos valores que se expresan acá, el menor. Y si es el menor, yo voy a elegir 0,1. A ver, entonces para nosotros el coeficiente de rozamiento con el que vamos a trabajar va a ser 0,1. Muy bien. Este coeficiente de rozamiento cinético sabemos que es adimensional, quiere decir que no tiene dimensiones. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Y esto significaría que este bloque lo tenemos que aislar para analizar qué fuerzas actúan en ella, en el bloque. La primera fuerza es el peso, que es perpendicular a la superficie horizontal. El peso. Entonces, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran sobre ella. Entonces, acá va a ser la fuerza de la segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la Tierra lo atrae con una aceleración, con la aceleración de la gravedad. Si hay contacto acá, entre estas dos superficies, va a haber una fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal es siempre saliente del plano
el del plano de contacto, ¿no? En este caso va a ser perpendicular a esta superficie horizontal. Ya, entonces acá tenemos la fuerza normal. Muy bien. Ahora, horizontalmente la única fuerza que, la fuerza que hace que se mueva la fuerza impulsora viene a ser F, ¿no? Y esa está dirigida hacia la derecha. Esta es la fuerza que va a impulsar el movimiento del bloque. Pero va a aparecer una fuerza precisamente acá en la superficie de contacto que se va a oponer a ese movimiento. Y a esa fuerza se le llama fuerza de rozamiento. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Según el problema, este bloque se va a desplazar hacia la derecha. Hacia acá va a ser el movimiento. Su movimiento va a ser hacia la derecha. Entonces, vamos a considerar que acá la fuerza resultante, la sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento, va a ser igual a la masa por la aceleración, que es precisamente la que me están pidiendo. Muy bien. Ahora, esta sumatoria de fuerza viene a ser la fuerza resultante. Este de acá viene a ser la fuerza resultante del conjunto de fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. Listo, esa viene a ser una fuerza resultante. Y en la dirección del movimiento, las únicas fuerzas que actúan son F a favor del movimiento y en contra la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Ya, y esa fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Ya, acá, si la fuerza de rozamiento dice es la quinta parte de esta fuerza F, si la fuerza de rozamiento es la quinta parte de la fuerza de rozamiento, significa que esta fue la quinta parte de F, significa que esta fuerza F va a ser 5 veces la fuerza de rozamiento, ¿no? Significa que la fuerza F va a ser igual a 5 veces la fuerza de rozamiento, o fricción también, ¿no? Muy bien, entonces acá voy a tener 5F, 5 veces la fuerza de fricción, menos esa fuerza de fricción, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Ahora, a continuación, esto va a ser igual a 4F. 4 veces F. A continuación, vamos a calcular cuánto es esta fuerza de fricción. Para ello, vamos al eje. En el eje Y, observamos que no hay movimiento. En el eje Y, sucede de que está en equilibrio. Quiere decir que esta fuerza se va a compensar con el peso. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0, ¿no?
deduciendo que esta fuerza, la normal va a ser igual al peso. Muy bien. Ahora, por la definición que hemos hecho para la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción viene a ser igual a mu por la normal. Listo. Luego, acá vamos a reemplazar esta fuerza de fricción, va a ser igual mu por la normal, que es igual al peso, pues, ¿no? La masa por la gravedad. Y deducimos, acá al momento de hacer los reemplazos, vamos a deducir que 4 veces F, al reemplazarlo, 4F, que sería 4 veces mu por la masa y por la gravedad, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego, acá vamos a simplificar la masa y despejando esa aceleración va a ser igual a 4 por cuál de las dos aceleraciones hemos elegido, cuál de los dos coeficientes, el cinético o el estático. Nosotros elegimos el cinético porque está en movimiento, ¿no? O sea, por 0,1. Listo. Y por la gravedad, a ver, vamos a redondear la gravedad, que es 10. Entonces deducimos que esta aceleración va a ser 4 metros. Esa aceleración va a ser igual 4 metros por segundo, ¿no? A la menos 2. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Similar. Nos dice qué fuerza F se le debe aplicar a este bloque de 5 kilogramos de masa para que ascienda a velocidad constante. O sea, acá va a haber una ascensión, pero a velocidad constante. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, nosotros vamos a recordar que la aceleración se define como el cambio de velocidad, la rapidez con la que el móvil cambia de velocidad, ¿no? Pero si no hay cambio de velocidad, quiere decir, si el móvil se mueve a velocidad constante, este cambio de velocidad va a ser 0. Y si es 0, la aceleración va a ser 0. Y si la aceleración es 0, esto se trata como si estuviera en equilibrio, ¿no? Entonces acá puedo deducir que el cuerpo está en equilibrio. O sea, se analiza como si el cuerpo se encuentra en equilibrio. Muy bien. Ese va a ser el análisis que nosotros vamos a tomar en este ejercicio.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Al hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque significa que este bloque lo vamos a analizar todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Y para ahí, cuando tenemos plano inclinado, lo primero que tenemos que trazar son los ejes. Un eje vertical al plano y un eje horizontal al plano inclinado. Así. Listo. Entonces, acá vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a tener el peso, ¿no?, que siempre es perpendicular y dirigida hacia el centro de la Tierra. Ese va a ser el peso, la masa por la gravedad, muy bien. Otra fuerza que actúa aquí va a ser la fuerza normal. La fuerza normal siempre es saliente de la superficie de contacto, siempre es saliente, perpendicular a la superficie de contacto y saliente. Quiere decir que esta fuerza va a ser hacia arriba. Esta va a ser la fuerza normal. Y si el bloque se mueve hacia arriba, entre ambas superficies, acá en la superficie de contacto, va a haber una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre en oposición, opuesta al movimiento. Entonces, acá vamos a observar que sobre los ejes principales vamos a tener la normal y la fuerza, y también la fricción, que es paralelo al eje principal, ¿no?, horizontal. Entonces, esta masa, este peso, lo debemos descomponer. Lo vamos a descomponer en sus componentes horizontales alrededor de ese eje, en este eje vertical y horizontal al plano. Ya lo tenemos ahí. Acá va a ser, este sería, primero hay que ubicar el ángulo. 7 es 37, acá va a ser 37, ¿no? Y el lado adyacente al ángulo estará multiplicado por el coseno. Recordamos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. mg coseno de 37. Listo. Y acá tendríamos mg seno de 37. Muy bien. Entonces, como la velocidad es constante, este se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, y en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es nula, es cero. Entonces, por esa razón lo analizamos como si estuviera en equilibrio. ¿Qué significa? Que vamos a decir que la sumatoria en el eje horizontal, la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, o sea, en el eje X, ¿no? Acá vamos a suponer que este es eje X, pero no es el X habitual, no es un eje paralelo a la superficie horizontal, a la superficie del plano inclinado. Acá, cero, porque se trata como si estuviera en equilibrio. Quiere decir que esta fuerza F, porque este igual se va a mover hacia arriba,
pero se va a mover, va a tener movimiento, pero las fuerzas se van a equilibrar, ¿no? F debe ser igual a la suma de la fuerza de fricción más la componente, las dos apuntan en sentido contrario, ¿no? La componente del peso, ¿no? Coseno de 37. Muy bien. Ya, acá. Esta fuerza no me dan, me piden. Esta fuerza de fricción va a ser mu por la normal. Entonces vamos a ver acá. Esta fuerza es la que me piden. La fuerza de fricción va a ser mu por su normal. Acá la masa por la gravedad y el coseno de 37. La masa por la gravedad y por coseno de 37, que sería 4 quintos. Recordando el triángulo notable 37 y 53, que es el triángulo 3, 4, 5, ¿no? Ya, eso es lo que nos salió del eje horizontal, pero ahora vamos a analizar qué sucede en el eje vertical. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y' también va a ser 0, ¿no? Entonces, acá en el eje Y' hay dos fuerzas nada más. La normal, que se debe equilibrar, esa normal se debe equilibrar ¿con quién? Con esta componente, ¿no? Mg seno de 37. Listo. Entonces, ya lo tenemos. La normal ya lo podríamos calcular al efectuar reemplazos, ¿no? La masa, 5. La gravedad es 9,81, pero nosotros lo redondeamos a 10. La gravedad depende del lugar donde se realiza este trabajo, o sea, se realiza esta situación. Nosotros estamos redondeándolo, suponemos que trabajamos a nivel del mar, 9,81, pero lo redondeamos a 10. Y el seno de 37, 3 quintos. Y al simplificar, acá se nos va a ir los 5 y vamos a obtener que esa normal va a ser igual a 30. Como es una fuerza, las unidades estarán en newton, ¿no? 30 newton. Pero no me pide el problema eso. Pero este dato nos va a servir para llegar a la respuesta, porque vamos a ir acá. Ahora sí, acá nuevamente me dan los dos coeficientes de rozamiento. Si bien es cierto, se trata como si estuviera en equilibrio, pero el cuerpo se mueve porque dice que se mueve a velocidad constante. Entonces, si hay movimiento, se trabaja el mu cinético. Y si es el mu cinético, de estos dos voy a elegir el menor, porque el menor es el que me representa el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? El menor de ellos. Entonces, para nosotros, vamos a considerar
el mu cinético. Y ese mu cinético es 0,6. 0,5, perdón. Listo. Entonces vamos a reemplazar. La fuerza va a ser igual a mu 0,5, un medio también, por la normal. La normal ya lo calculé, 30, más la masa, que es 50, la masa es 5, perdón, la gravedad 10, y el seno de 37, 3/5. Y bien, de ese modo, este 5 se va con este 5. Y vamos a tener que la fuerza que nos están pidiendo va a ser igual. (0,5 por 30 es 15. (10 por 3 es 30. Y haciendo las sumas, esa fuerza nos va a salir 30 y 45, ¿no? 45 newton. Y esa sería la respuesta a este problema. 45 newton. Y es lo que nos piden en el ejercicio. Hallar este cálculo, hacer este cálculo. Muy bien. A ver, otra aplicación de este mismo tema, ¿no? Un ejercicio muy similar. Tenemos el bloque de 5 kilogramos. Acá me van a pedir el coeficiente, me están pidiendo el coeficiente de rozamiento acá, porque la superficie de contacto es esta, ¿no? Entonces me pide el coeficiente de rozamiento. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la metodología. Vamos a trazar, cuando tenemos planos inclinados, siempre se traza eje perpendicular a la superficie, eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces es allí donde nosotros vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre. El peso siempre dirigido hacia el centro de la Tierra y es perpendicular al plano horizontal. La otra fuerza, la normal. La normal va a ser siempre saliente del plano. Y ahí tenemos la fuerza normal. Otra fuerza, si este se va hacia arriba, se mueve hacia arriba, acá vamos a tener una fuerza de fricción hacia abajo. Ajá. Ahí tenemos la fuerza de fricción. Entonces vamos a ponerle el nombre, ¿no? Este de acá es el peso, la masa por la gravedad. Y acá este otro es la normal. Y acá no me dicen que se mueve a velocidad constante, ¿no? Entonces, igual que en el problema anterior, vamos a descomponer esta fuerza, el peso. Esta se va a descomponer en
en esta dirección, la componente en esta dirección vertical y la componente en la dirección horizontal. Y al igual que en el problema anterior, si acá es 30 grados, ese 30 grados se va a ubicar aquí, acá. Por lo tanto, este vendría a ser el peso por el coseno de 30. Y acá, este vendría a ser el peso por el seno de 30. Muy bien. Entonces, igual que en el problema anterior, vemos que en el eje X hay movimiento, o sea, en el eje sumatoria de fuerzas, en el eje horizontal, paralelo al plano, eso va a ser igual, acá no me dice que se mueve a velocidad constante, acá va a ser igual a la masa por la aceleración. Ah, no, sí nos dice que se mueve a velocidad constante. Aquí también nos dice similar al problema anterior, ¿no? Que el problema 2 que resolvimos. Si se mueve a velocidad constante, la aceleración es 0. Entonces sería la masa por 0 y sería igual a 0. Pues esta sumatoria, ¿no? Si es 0 en ese eje, quiere decir que las fuerzas se equilibran, ¿no? Esta fuerza dirigida hacia abajo, que es mg, coseno de 30, ya, más la fuerza de fricción, ya, menos 60, porque es en sentido contrario. Va a ser igual, perdón, a 60, ¿no? Se va a equilibrar, la suma de esas dos fuerzas se va a equilibrar con la fuerza que va hacia arriba. Muy bien. Y acá, la fuerza de fricción ya sabemos que es mu por la normal. Y acá tenemos la masa que es 5 por la gravedad que es 10 por el coseno de 30 que es raíz de 3 sobre 2. Este es un triángulo notable de 30 y 60. Y más la fuerza de fricción que vendría a ser mu por la normal, que todavía no lo calculo, lo voy a calcular en el siguiente paso, y eso va a ser igual a 60. Muy bien. Esa es lo que me sale de acá de este eje. Ahora, en el eje Y, acá, Y', observen que no hay movimiento, quiere decir que estas dos fuerzas se compensan. Acá igualito, la sumatoria de fuerzas en el eje Y', pues no, porque el convencional es perpendicular y horizontal. Eso va a ser igual a 0. Listo. Quiere decir de que esta fuerza N, la fuerza normal, va a ser igual a esta componente seno de 30. Y hay que reemplazar. Entonces, esta normal, por acá vamos a hacerlo, va a ser la masa 5. La gravedad 10. El seno de 30, 1 medio.
De acá deducimos que esta fuerza normal va a ser igual a 25 newton, ¿no? La fuerza normal, 25 newton. Pero ahí no queda la respuesta, porque no nos pide la normal. Nos pide calcular la fuerza de fricción. ¿Y dónde está la fuerza de fricción? Aquí en la ecuación 1. Entonces nosotros, el siguiente paso que vamos a hacer es reemplazamos en 1. Y al reemplazar en 1, ¿qué vamos a tener? A ver, vamos a tener 50 entre 2 es 25. Raíz de 3. Más mu por la normal. La normal ya sabemos que es 25. Y eso va a ser igual a 60. Correcto, muy bien. Entonces, acá puedo sacar quinta y quinta. 12, ¿no es cierto? 12. Acá, una vez más quinta, acá me va a salir raíz de 3 más mu. Y al sacar quinta de 12 es 2. A ver, quinta de 12, 2,4. Pero raíz de 3 es más o menos 1,73. Aunque esto bien lo pueden hacer con calculadora, pero vamos a aproximarlo, ¿no? Y 2,4 menos 0,73 menos 1,73 nos va a arrojar un resultado de 0,67, ¿no? Que está dentro de los límites permisibles para la fricción. Y esa vendría a ser la respuesta para este ejercicio. Continuamos. En este siguiente problema nos dice que un bloque 16 y otro de 8 se encuentran sobre una superficie horizontal. A ver, vamos a dibujar la superficie horizontal. La superficie horizontal lo vamos a dibujar. Vemos el color y dibujamos los bloques, ¿no? Vamos a dibujar el bloque. A ver, vamos a dibujar el bloque 1 de 16 y el otro bloque de 8. Estos se encuentran sobre una superficie horizontal. Acá este tiene 16 kilos. Muy bien, y el otro tiene 8 kilos, ¿no? Este de acá solamente 8 kilos. Muy bien. Ahí está. Sin rozamiento, dice. Si me dice que es sin rozamiento, quiere decir que acá mu es 0. No se considera el rozamiento. Mu es 0. Unidos por una cuerda A. Vamos a unir, entre los dos, vamos a trazar la cuerda. Esta va a ser la cuerda A. La cuerda A. Listo.
y son arrastradas sobre la superficie por una cuerda B. Son arrastradas por una segunda cuerda B, adquiriendo una aceleración de 0,5 y me piden calcular la tensión en cada cuerda. Entonces acá voy a aplicarle acá una fuerza, otra fuerza B, dice, porque dice, y son arrastradas por este cable sobre el cual actúa una fuerza. Correcto. Y esta es la cuerda B. La cuerda B. Muy bien. Y esta es la fuerza que lo está arrastrando. Muy bien. Acá como no consideramos el rozamiento, y me dice que esto se mueve con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Ese es el dato, ¿no? Metros segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, acá lo analizamos como sistema, ¿correcto? Vamos a analizar como sistema. Para todo el sistema, o conjunto, ¿no? O conjunto de las dos, conformado por las dos masas. Para todo el sistema o el conjunto total, la masa total va a ser 16 más 8. (16 más 8), o sea, 24 kilos. Ese va a ser la masa. Y la fuerza que está jalando, es la fuerza de la tensión, ¿ve? La fuerza con la que jala es igual a la tensión en B. La fuerza que está aplicando, la fuerza F viene a ser la misma fuerza de esta tensión, de esta cuerda, que es la que está jalando. Y esa fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esa fuerza viene a ser igual a la masa por la aceleración. La masa total, pues, no me refiero a la masa total. Porque esta fuerza está jalando todo el conjunto por la aceleración. Y acá tendríamos esa masa total 24 y la aceleración 0,5. Y al hacer los reemplazos, esta aceleración nos va a salir 12 metros sobre segundo o por segundo a la menos 2, ¿no? Metros segundo a la menos 2. Pero definitivamente esto no es lo que me piden. Esto no es lo que me están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? La tensión en cada cuerda. De la cuerda B ya calculé la tensión, que es la fuerza con la que está jalando. Ahora voy a calcular la tensión en la cuerda A. Y para hallar la tensión en la cuerda A, yo puedo usar tanto el bloque 2 como el bloque 1, puesto que ambos van a acelerar con el mismo valor. Entonces, a ver, voy a poner el bloque 2. Acá en el bloque 2 de 8 kilos. En el bloque de 8 kilogramos. ¿Qué fuerza actúa? Esta tensión que ya lo conocemos, que nos ha salido. Ya. Acá lo que he calculado no es la aceleración, lo que he calculado es la fuerza. Acá se ha calculado la fuerza, ¿no es cierto? Ajá.
Entonces aquí es la tensión en B. Y esta me va a salir en newton porque es una fuerza. Ya, entonces esta tensión ya lo tengo, es 12 newton. No hay rozamiento, por eso no consideramos la fuerza de fricción acá. Pero sí vamos a ver que esta tensión lo jala hacia la izquierda porque se opone al movimiento, ¿no? Lo está jalando. Este viene a ser la tensión en A. Y el cuerpo se mueve hacia la derecha. Entonces acá la fuerza resultante debe ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante vendría a ser la fuerza a favor menos la fuerza en contra igual la masa del bloque que lo estoy trabajando, 8, y por la aceleración que es la misma, ¿no? la del conjunto, que es 0,5. Muy bien, entonces voy a tener 12 menos la tensión en A, porque la tensión en B ya lo calculé. Este es A menos la tensión en A. Va a ser 8 por 0,5 es 4. Por lo tanto, haciendo cálculos, bien, la experiencia nos muestra que cuando nosotros desplazamos un cuerpo sobre una superficie, en el plano de contacto de ambos cuerpos, se surge una fuerza de resistencia. Cuando tenemos dos cuerpos que están en contacto, ¿no? Dos cuerpos en contacto, entre la superficie donde están en contacto surge una fuerza de resistencia al desplazamiento, a su movimiento. Esa fuerza se llama fuerza de rozamiento, de deslizamiento, ¿no? Y simplemente lo conocemos como fuerza de rozamiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal, a la fuerza de reacción normal. Muy bien. Por ejemplo, acá en esta aplicación nos dice que si esta fuerza de rozamiento es la quinta parte de F, la fuerza de rozamiento es la quinta parte de esta fuerza aplicada, nos pide determinar la aceleración. Y acá nos dan dos valores para el mu, 0,1 y 0,2. Cuando tenemos dos valores, estos dos valores, inmediatamente nosotros tenemos que identificar si se trata de rozamiento cinético o rozamiento estático. Siempre el rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. El rozamiento estático se da cuando el cuerpo se encuentra en reposo. O sea, actúa la fuerza pero no logra mover el cuerpo. Igualmente acá en las fuerzas de contacto las moléculas de los cuerpos se van a desacomodar, pero no va a haber deslizamiento. Entonces acá por esa razón es que la fuerza estática es superior a la fuerza, perdón, el coeficiente de rozamiento estático es superior al coeficiente de rozamiento cinético. En este caso, como esta fuerza produce aceleración, significa que este cuerpo
de masa M se va a mover, ¿no? Se va a desplazar hacia la derecha. Entonces estamos hablando de rozamiento cinético. Y el cinético debe ser el menor de los dos valores que se expresan acá, el menor. Y si es el menor, yo voy a elegir 0,1. A ver, entonces para nosotros el coeficiente de rozamiento con el que vamos a trabajar va a ser 0,1. Muy bien. Este coeficiente de rozamiento cinético sabemos que es adimensional, quiere decir que no tiene dimensiones. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Y esto significaría que este bloque lo tenemos que aislar para analizar qué fuerzas actúan en ella, en el bloque. La primera fuerza es el peso, que es perpendicular a la superficie horizontal. El peso. Entonces, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran sobre ella. Entonces, acá va a ser la fuerza de la segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la Tierra lo atrae con la aceleración de la gravedad. Si hay contacto acá, entre estas dos superficies va a haber una fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal es siempre saliente del plano, del plano de contacto, ¿no? En este caso va a ser perpendicular a esta superficie horizontal. Ya, entonces acá tenemos la fuerza normal. Muy bien. Ahora, horizontalmente la única fuerza que, la fuerza que hace que se mueva la fuerza impulsora viene a ser F, ¿no? Y esa está dirigida hacia la derecha. Esa es la fuerza que va a impulsar el movimiento del bloque. Pero va a aparecer una fuerza precisamente acá en la superficie de contacto que se va a oponer a ese movimiento. Y a esa fuerza se le llama fuerza de rozamiento. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Según el problema, este bloque se va a desplazar hacia la derecha. Hacia acá va a ser el movimiento. Su movimiento va a ser hacia la derecha. Entonces, vamos a considerar que acá la fuerza resultante, la sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento, va a ser igual a la masa por la aceleración, que es precisamente la que me están pidiendo. Muy bien. Ahora, este sumatorio de fuerza viene a ser la fuerza resultante. Este de acá viene a ser la fuerza resultante del conjunto de fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. Listo, esa viene a ser una fuerza resultante. Y en la dirección del movimiento, las únicas fuerzas que actúan son F a favor del movimiento y en contra la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Ya, y esa fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración.
Ya, acá, si la fuerza de rozamiento dice es la quinta parte de esta fuerza F, si la fuerza de rozamiento es la quinta parte de la fuerza de rozamiento, significa que esta fue la quinta parte de F, significa que esta fuerza F va a ser 5 veces la fuerza de rozamiento, ¿no? Significa que la fuerza F va a ser igual a 5 veces la fuerza de rozamiento, o fricción también, ¿no? Muy bien, entonces acá voy a tener 5F, 5 veces la fuerza de fricción, menos esa fuerza de fricción, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Ahora, a continuación, esto va a ser igual a 4F. 4 veces F. A continuación, vamos a calcular cuánto es esta fuerza de fricción. Para ello, vamos al eje. En el eje Y, observamos que no hay movimiento. En el eje Y, sucede de que está en equilibrio. Quiere decir que esta fuerza se va a compensar con el peso. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0, ¿no? Deduciendo que esta fuerza, la normal va a ser igual al peso. Muy bien. Ahora, por la definición que hemos hecho para la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción viene a ser igual a mu por la normal. Listo. Luego, acá, vamos a reemplazar esta fuerza de fricción, va a ser igual mu por la normal, que es igual al peso, pues no, la masa por la gravedad. Y deducimos, acá al momento de hacer los reemplazos, vamos a deducir que 4 veces F, al reemplazarlo, 4F, que sería 4 veces mu por la masa y por la gravedad, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego, acá vamos a simplificar la masa y despejando esa aceleración va a ser igual a 4 por cuál de las dos aceleraciones hemos elegido, cuál de los dos coeficientes, el cinético o el estático. Nosotros elegimos el cinético porque está en movimiento, ¿no? O sea, por 0,1. Listo. Y por la gravedad, a ver, vamos a redondear la gravedad, que es 10. Entonces deducimos que esta aceleración va a ser 4 metros. Esa aceleración va a ser igual a 4 metros por segundo, ¿no? A la menos 2. Y esa sería la respuesta a este ejercicio.
Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Similar. Nos dice qué fuerza F se le debe aplicar a este bloque de 5 kilogramos de masa para que ascienda a velocidad constante. O sea, acá va a haber una ascensión, pero a velocidad constante. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, nosotros vamos a recordar que la aceleración se define como el cambio de velocidad, la rapidez con la que el móvil cambia de velocidad, ¿no? Pero si no hay cambio de velocidad, quiere decir, si el móvil se mueve a velocidad constante, este cambio de velocidad va a ser cero. Y si es cero, la aceleración va a ser cero. Y si la aceleración es cero, esto se trata como si estuviera en equilibrio, ¿no? Entonces acá puedo deducir que el cuerpo está en equilibrio. O sea, se analiza como si el cuerpo se encuentra en equilibrio. Muy bien. Ese va a ser el análisis que nosotros vamos a tomar en este ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Al hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque significa que este bloque vamos a analizar todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Y para ahí, cuando tenemos plano inclinado, lo primero que tenemos que trazar son los ejes. Un eje vertical al plano y un eje horizontal al plano inclinado. Así. Listo. Entonces, acá vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a tener el peso, ¿no? Que siempre es perpendicular y dirigida hacia el centro de la Tierra. Ese va a ser el peso, la masa por la gravedad, muy bien. Otra fuerza que actúa aquí va a ser la fuerza normal. La fuerza normal siempre es saliente de la superficie de contacto, siempre es saliente, perpendicular a la superficie de contacto y saliente. Quiere decir que esta fuerza va a ser hacia arriba. Esta va a ser la fuerza normal. Y si el bloque se mueve hacia arriba, entre ambas superficies, acá en la superficie de contacto, va a haber una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre en oposición, opuesta al movimiento. Entonces, acá vamos a observar que sobre los ejes principales vamos a tener la normal y la fuerza, y también la fricción, que es paralelo al eje principal, ¿no? Horizontal. Entonces, esta masa, este peso, lo debemos descomponer. Lo vamos a descomponer en sus componentes horizontales alrededor de ese eje. En este eje vertical
y horizontal al plano. Ya lo tenemos ahí. Acá va a ser, este sería, primero hay que ubicar el ángulo. 7 es 37, acá va a ser 37. ¿No? Y el lado adyacente al ángulo estará multiplicado por el coseno. Recordamos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. mg coseno de 37. Listo. Y acá tendríamos mg seno de 37. Muy bien. Entonces, como la velocidad es constante, este se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, y en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es nula, es cero. Entonces, por esa razón lo analizamos como si estuviera en equilibrio. ¿Qué significa? Que vamos a decir que la sumatoria en el eje horizontal, la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, o sea, en el eje X, ¿no? Acá vamos a suponer que este es eje X, pero no es el X habitual, no es un eje paralelo a la superficie horizontal, a la superficie del plano inclinado. Acá, cero, porque se trata como si estuviera en equilibrio. Quiere decir que esta fuerza F, porque este igual se va a mover hacia arriba, pero se va a mover, va a tener movimiento, pero las fuerzas se van a equilibrar, ¿no? F debe ser igual a la suma de la fuerza de fricción más la componente, las dos apuntan en sentido contrario, ¿no? La componente del peso, ¿no? Coseno de 37. Muy bien. Ya, acá. Esta fuerza no me dan, me piden. Esta fuerza de fricción va a ser mu por la normal. Entonces vamos a ver acá. Esta fuerza es la que me piden. La fuerza de fricción va a ser mu por su normal. Acá la masa por la gravedad y el coseno de 37. La masa por la gravedad y por coseno de 37, que sería 4/5. Recordando el triángulo notable 37 y 53, que es el triángulo 3, 4, 5, ¿no? Ya, eso es lo que nos salió del eje horizontal, pero ahora vamos a analizar qué sucede en el eje vertical. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y' también va a ser 0, ¿no? Entonces, acá en el eje Y' hay dos fuerzas nada más, la normal, que se debe equilibrar, esa normal se debe equilibrar ¿con quién? Con esta componente, ¿no? mg seno de 37. Listo. Entonces, ya lo tenemos. La normal
ya lo podríamos calcular al efectuar reemplazos, ¿no? La masa 5. La gravedad es 9,81, pero nosotros lo redondeamos a 10. La gravedad depende del lugar donde se realiza este trabajo, o sea, se realiza esta situación. Nosotros estamos redondeándolo, suponemos que trabajamos a nivel del mar, 9,81, pero lo redondeamos a 10. Y el seno de 37, 3/5. Y al simplificar, acá se nos va a ir los 5 y vamos a obtener que esa normal va a ser igual a 30. Como es una fuerza, las unidades estarán en newton, ¿no? 30 newton. Pero no me pide el problema eso. Pero este dato nos va a servir para llegar a la respuesta, porque vamos a ir acá. Ahora sí, acá nuevamente me dan los dos coeficientes de rozamiento. Si bien es cierto, se trata como si estuviera en equilibrio, pero el cuerpo se mueve porque dice que se mueve a velocidad constante. Entonces, si hay movimiento, se trabaja el mu cinético. Y si es el mu cinético, de estos dos voy a elegir el menor, porque el menor es el que me representa el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? El menor de ellos. Entonces, para nosotros, vamos a considerar el mu cinético. Y ese mu cinético es 0,5, perdón. Listo. Entonces vamos a reemplazar. La fuerza va a ser igual a mu 0,5, un medio también, por la normal. La normal ya lo calculé, 30, más la masa, que es 50, la masa es 5, perdón, la gravedad 10, y el seno de 37, 3/5. Y bien, de ese modo, este 5 se va con este 5. Y vamos a tener que la fuerza que nos están pidiendo va a ser igual . 0,5 por 30 es 15. $10 por 3 es 30. Y haciendo las sumas, esa fuerza nos va a salir 45, ¿no? 45 newton. Y esa sería la respuesta a este problema. 45 newton. Y es lo que nos piden en el ejercicio. Hallar este cálculo, hacer este cálculo. Muy bien. A ver, otra aplicación de este mismo tema, ¿no? Un ejercicio muy similar. Tenemos el bloque de 5 kilogramos. Acá me van a pedir el coeficiente, me están pidiendo el coeficiente de rozamiento acá, porque la superficie de contacto es esta, ¿no? Entonces me pide el coeficiente de rozamiento.
Muy bien. Entonces, ya sabemos cuál es la metodología. Vamos a trazar, cuando tenemos planos inclinados, siempre se traza eje perpendicular a la superficie, eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, es allí donde nosotros vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre. El peso siempre dirigido hacia el centro de la Tierra y es perpendicular al plano horizontal. La otra fuerza, la normal. La normal va a ser siempre saliente del plano. Y ahí tenemos la fuerza normal. Otra fuerza, si este se va hacia arriba, se mueve hacia arriba, acá vamos a tener una fuerza de fricción hacia abajo. Ajá. Ahí tenemos la fuerza de fricción. Entonces vamos a ponerle el nombre, ¿no? Este de acá es el peso, la masa por la gravedad. Y acá este otro es la normal. Y acá no me dicen que se mueve a velocidad constante, ¿no? Entonces, igual que en el problema anterior, vamos a descomponer esta fuerza, el peso. Esta se va a descomponer en esta dirección, la componente en esta dirección vertical y la componente en la dirección horizontal. Y al igual que en el problema anterior, si acá es 30 grados, ese 30 grados se va a ubicar aquí, acá. Por lo tanto, este vendría a ser el peso por el coseno de 30. Y acá, este vendría a ser el peso por el seno de 30. Muy bien. Entonces, igual que en el problema anterior, vemos que en el eje X hay movimiento, o sea, en el eje sumatoria de fuerzas, en el eje horizontal, paralelo al plano, eso va a ser igual, acá no me dice que se mueve a velocidad constante, acá va a ser igual a la masa por la aceleración. Ah, no, sí nos dice que se mueve a velocidad constante. Aquí también nos dice similar al problema anterior, ¿no? Que el problema 2 que resolvimos. Si se mueve a velocidad constante, la aceleración es 0. Entonces sería la masa por 0 y sería igual a 0, pues esta sumatoria, ¿no? Si es 0 en ese eje, quiere decir que las fuerzas se equilibran, ¿no? Esta fuerza dirigida hacia abajo, que es mg, coseno de 30, ya, más la fuerza de fricción, ya, menos 60, porque es en sentido contrario. Va a ser igual, perdón, a 60, ¿no? Se va a equilibrar, la suma de esas dos fuerzas se va a equilibrar con la fuerza que va hacia arriba. Muy bien. Y acá,
La fuerza de fricción ya sabemos que es mu por la normal. Y acá tenemos la masa que es 5 por la gravedad que es 10 por el coseno de 30 que es raíz de 3 sobre 2. Este es un triángulo notable de 30 y 60. Y más la fuerza de fricción que vendría a ser mu por la normal, que todavía no lo calculo, lo voy a calcular en el siguiente paso, y eso va a ser igual a 60. Muy bien. Esa es lo que me sale de acá de este eje. Ahora, en el eje Y, acá, Y', observen que no hay movimiento, quiere decir que estas dos fuerzas se compensan. Acá igualito, la sumatoria de fuerzas en el eje Y', pues no, porque el convencional es perpendicular y horizontal. Eso va a ser igual a 0. Listo. Quiere decir de que esta fuerza N, la fuerza normal, va a ser igual a esta componente seno de 30. Y hay que reemplazar. Entonces esta normal, por acá vamos a hacerlo, va a ser la masa 5. La gravedad 10. El seno de 30, 1/2. De acá deducimos que esta fuerza normal va a ser igual a 25 newton, ¿no? La fuerza normal, 25 newton. Pero ahí no queda la respuesta, porque no nos pide la normal. Nos pide calcular la fuerza de fricción. ¿Y dónde está la fuerza de fricción? Aquí en la ecuación 1. Entonces nosotros, el siguiente paso que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazamos en 1. Y al reemplazar en 1, ¿qué vamos a tener? A ver. Vamos a tener 50 entre 2 es 25. Raíz de 3. Más mu por la normal. La normal ya sabemos que es 25. Y eso va a ser igual a 60. Correcto, muy bien. Entonces, acá puedo sacar quinta y quinta. 12, ¿no es cierto? 12. Acá, una vez más quinta, acá me va a salir raíz de 3 más mu. Y al sacar quinta de 12 es 2. A ver, quinta de 12, 2,4. Pero raíz de 3 es más o menos 1,73. Aunque esto bien lo pueden hacer con calculadora, pero vamos a aproximarlo, ¿no? Y 2,4 menos 0,73 menos 1,73 nos va a arrojar un resultado de 0,60
7, ¿no? Que está dentro de los límites permisibles para la fricción. Y esa vendría a ser la respuesta para este ejercicio. Continuamos. En este siguiente problema nos dice que un bloque 16 y otro de 8 se encuentran sobre una superficie horizontal. A ver, vamos a dibujar la superficie horizontal. La superficie horizontal lo vamos a dibujar. Vemos el color y dibujamos los bloques, ¿no? Vamos a dibujar el bloque. A ver, vamos a dibujar el bloque 1 de 16 y el otro bloque de 8. Estos se encuentran sobre una superficie horizontal. Acá este tiene 16 kilos. Muy bien, y el otro tiene 8 kilos, ¿no? Este de acá solamente 8 kilos. Muy bien. Ahí está. Sin rozamiento, dice. Si me dice que es sin rozamiento, quiere decir que acá mu es 0. No se considera el rozamiento. Mu es 0. Unidos por una cuerda A. Vamos a unir, entre los dos, vamos a trazar la cuerda. Esta va a ser la cuerda A. La cuerda A. Listo. Y son arrastradas sobre la superficie por una cuerda B. Son arrastradas por una segunda cuerda B, adquiriendo una aceleración de 0,5 y me piden calcular la tensión en cada cuerda. Entonces acá voy a aplicarle acá una fuerza, otra fuerza B, dice, porque dice, y son arrastradas por este cable sobre el cual actúa una fuerza. Correcto. Y esta es la cuerda B. La cuerda B. Muy bien. Y esta es la fuerza que lo está arrastrando. Muy bien. Acá como no consideramos el rozamiento, y me dice que esto se mueve con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Ese es el dato, ¿no? Metros segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces acá lo analizamos como sistema, ¿correcto? Vamos a analizar como sistema. Para todo el sistema o conjunto, ¿no? O conjunto de las dos, conformado por las dos masas. Para todo el sistema o el conjunto total, la masa total va a ser 16 más 8. O sea, 24 kilos. Ese va a ser la masa. Y la fuerza que está jalando, es la fuerza de la tensión, ¿ve? La fuerza con la que jala es igual a la tensión en B. La fuerza que está aplicando, la fuerza F viene a ser la misma fuerza de esta tensión de esta cuerda, que es la que está jalando. Y esa fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton,
esa fuerza viene a ser igual a la masa por la aceleración. La masa total, pues no me refiero a la masa total. Porque esta fuerza está jalando todo el conjunto por la aceleración. Y acá tendríamos esa masa total 24 y la aceleración 0,5. Y al hacer los reemplazos, esta aceleración nos va a salir 12 metros sobre segundo o por segundo a la menos 2, ¿no? Metros segundo a la menos 2. Pero definitivamente esto no es lo que me piden. Esto no es lo que me están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? La tensión en cada cuerda. De la cuerda B ya calculé la tensión, que es la fuerza con la que está jalando. Ahora voy a calcular la tensión en la cuerda A. Y para hallar la tensión en la cuerda A, yo puedo usar tanto el bloque 2 como el bloque 1, puesto que ambos van a acelerar con el mismo valor. Entonces, a ver, voy a poner el bloque 2. Acá en el bloque 2 de 8 kilos. En el bloque de 8 kilogramos. ¿Qué fuerza actúa? Esta tensión que ya lo conocemos, que nos ha salido. Ya. Acá lo que he calculado no es la aceleración, lo que he calculado es la fuerza. Acá se ha calculado la fuerza, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, aquí es la tensión en B. Y esta me va a salir en newton porque es una fuerza. Ya. Entonces, esta tensión ya lo tengo. Es 12 newton. No hay rozamiento, por eso no consideramos la fuerza de fricción acá. Pero sí vamos a ver que esta tensión lo jala hacia la izquierda porque se opone al movimiento, ¿no? Lo está jalando. Este viene a ser la tensión en A. Y el cuerpo se mueve hacia la derecha. Entonces acá la fuerza resultante debe ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante vendría a ser la fuerza a favor menos la fuerza en contra igual la masa del bloque que lo estoy trabajando, 8, y por la aceleración que es la misma, ¿no? la del conjunto, que es 0,5. Muy bien, entonces voy a tener 12 menos la tensión en A, porque la tensión en B ya lo calculé. Este es A menos la tensión en A. Va a ser 8 por 0,5 es 4. Por lo tanto, haciendo cálculos, la tensión en A me debe salir 4 newton, y esa sería la respuesta a este problema, ¿no? 4 newton. La tensión, ya he calculado la tensión en A y he calculado la tensión en B. Ahí lo tenemos.